Yo creo que si seguimos eso, ¿no? Hablando de la empresa autogestionada, yo creo que es difícil porque lo que requiere una empresa autogestionada requiere que la gente que trabaja en la empresa tenga mentalidad de propietario, aun siendo empleado. Hola, bienvenidos a este nuevo conversar y mi invitada al día de hoy es Eva Villela. Ella es partner de Taft Leadership Training, tiene una gran experiencia en organizaciones autogestionadas y conversamos lo difícil de iniciar a colaborar en una organización horizontal. También cómo cambiar la mentalidad de los líderes que colaboran en una organización horizontal. Y lo más interesante que me gustó fue de cómo cambiar esa mentalidad de ser colaborador a propietario. Así que los dejo en este gran conversar con Eva. Hola Muchas Eva, gracias. bienvenida. Qué gusto de tenerte aquí y pues bueno, he tenido varios compañeros tuyos como Lisa Jill y recientemente a Kim, así que me da mucho gusto tener parte del equipo de ustedes. Gracias. Y veo que también vi que has entrevistado a Xavier Costa de Barcelona. Ah, también, Sí, también, porque Xavier. Xavier vino a mi formación y fue a través de estar en mi formación que entonces me pasó el contacto con Kim. Bien, qué bien. Bueno, pues una bonita comunidad, todos de Cataluña, inclusive tú también, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues me gustaría empezar desde esta mirada tuya, cómo conectas con este movimiento de organizaciones autogestionadas o autoorganizadas. ¿Cómo llegas a esto, a conectar? Tan sencillo como la verdad es que en ese momento no sé qué es una empresa autogestionada, pero yo me vengo a vivir a Suecia en el 2005 y mi primer trabajo es en una guardería donde intento aprender el sueco y mi segundo trabajo es en Tough Leadership Training, donde trabajo ahora. Ese es mi primer contacto con una empresa autogestionada. Antes de eso no tenía ni idea de lo que era una empresa autogestionada. Y no es que antes pensase, oh, algo puede ser maravilloso. No tenía ni idea. Una cosa es el título que se le pone o la idea y la otra es la realidad. Entonces mi contacto con la realidad era nula. Y esta parte, cuando mencionas que aún no sabes qué es una empresa autogestionada, ¿a qué te refieres? Bueno, yo creo que para mí el primer contacto con una empresa autogestionada es una empresa en la que yo me acuerdo los inicios, y ahora se me está poniendo el pelo de punta solo de pensarlo. Los inicios para mí es cuando te das cuenta de que no hay nadie que te esté controlando. No hay nadie que te esté preguntando qué has hecho hoy y qué no has hecho. Y el sentimiento es un sentimiento doble, porque yo me acuerdo antes de trabajar en esta empresa, yo venía de la empresa tradicional, jerárquica, multinacional, en la que no es que tengas un jefe que te pregunte, pero mentalmente siempre piensas que hay alguien que te está controlando. Siempre. Y cuando empiezas en una empresa plana, o en este caso, cuando yo empecé a trabajar en TAF, no hay nadie que me controlase. Y eso fue difícil, pero también fue difícil el pensar que en teoría yo era libre de gestionar mi tiempo. Y no simplemente era libre, sino que tenía que tener la madurez suficiente para ser capaz de hacer eso sin que nadie me controlase. Cuéntame un poquito qué sentías en esos momentos cuando tú inicias de sentirte libre. ¿Cuál eran tus emociones o pensamientos? Yo creo que para mí fue un sentimiento doble. Es un sentimiento de
wow, puedo hacer según como no lo que quiera, sino que no hay nadie que me controle y me puedo levantar más tarde si quiero, porque no hay nadie que me diga que a las 8 o a las 9 de la mañana tengo que fichar. Entonces es un wow de libertad. Y al mismo tiempo yo creo que viene de la experiencia de la empresa jerárquica, que también te dicen a qué hora tienes que entrar y a qué hora tienes que salir, si me entiendes, ¿no? Y entonces es el agobio de decir, ostras, pero siempre hay como una vocecita que dice, bueno, sí, no te controlan, pero sí que te controlan, pero no te controlan, pero ¿y ahora que no te controlan? ¿Vas a ser capaz de gestionar eso? Y ese doble me costó mucho al inicio. Y no lo sé, no lo sé. Y cuando empieza gente a trabajar en TAF, yo veo eso que es difícil. Porque en el fondo yo creo que en general nuestro... A veces pensamos que nuestro valor se mide en resultados. Si no nos preguntan nuestros resultados es como no nos miden. Y entonces nos da miedo que no nos midan y que se olviden de nosotros. Y que es como estás allí pero no estás allí, pero eres importante o no eres importante, porque antes no es que fueses mucho más importante, pero sabías que había alguien que indirectamente te controlaba, te medía, y de golpe no existe ese alguien. Y esto cuesta. Yo creo que cuando vienes de la empresa jerárquica, pasar a hacer ese cambio cuesta, porque es un cambio de mentalidad y es un cambio que al final de mentalidad que además se requiere para la empresa plana. La empresa autogestionada necesita que la gente entienda que a partir de ahora no hay nadie que los va a controlar ni les va a decir lo que tienen que hacer, de la misma forma que se hacía en la empresa jerárquica. Y al final se convierte esto en un estilo de vida, ¿verdad? Ahora te quiero compartir una analogía que te platico, estoy en un detox en este momento y tiene que ver con el intestino o sea, cambiar un hábito de alimentos se convierte en un estilo de vida, ya no es una dieta, ¿no? Entonces, yo lo asocio en esta etapa, en lo que me está pasando a mí. Digo, bueno, sí, muy autogestionado, pero yo no me autogestiono con los alimentos, ¿no? Y eso es muy, muy complejo. Entonces, cuando mencionas que esto realmente es difícil, es muy, muy Muy difícil. difícil, muy difícil. Yo creo que si seguimos eso, ¿no? Hablando de la empresa autogestionada, yo creo que es difícil porque lo que requiere una empresa autogestionada requiere que la gente que trabaja en la empresa tenga mentalidad de propietario, aun siendo empleado. A ver, esa parte me interesa mucho porque yo lo vivo, ¿no? ¿Y cómo se llega a eso? O sea, ¿cómo si yo voy ingresando a colaborar en TOF y entonces yo no soy el propietario, pero tengo que pensar como propietario? Yo creo que eso es otro tema que es muy profundo, pero ¿cómo yo me convenzo que en realidad soy, pero no soy? No lo sé cómo te convences. Y yo entré en TAF en el 2010. Llevo 14 años, casi 15 años. Y todavía hay momentos que tengo mentalidad de empleado. Porque es así, porque hay momentos en los que me gustaría quejarme, me gustaría decir, esto no está en mi job description, en mi puesto de trabajo, esto no me apetece hacerlo, para esto no me pagas. Y desgraciadamente
Cuando trabajas para una empresa plana, eso ya no es que no lo puedas decir, claro que lo puedes decir, pero esa mentalidad no es la que se requiere en una empresa autogestionada. En una empresa autogestionada se requiere gente que pueda decir, ahora me apetecería decir que para eso no me pagas, pero entiendo que eso no sirve aquí. ¿Sí? O sea, para mí no es que no lo podamos decir, sino que mi cabeza me lo dice, la cultura me permite decir, ahora me apetecería, pero después de eso directamente tengo que tomar la mentalidad de propietario. Un propietario no dice, esto no me apetece, no lo voy a hacer, para eso no me pagan. Y eso es lo difícil. Entonces, ¿cómo se llega hasta aquí? No lo sé. Yo creo que se llega a la práctica, se llega hablando de eso, y hablando de eso, ¿cómo se habla? Pues a veces es tan fácil como cuando alguien dice, esta reunión no me apetece venir porque no sé, ¿sabes? No me apetece venir. A veces no nos apetece, según qué. Y yo siempre pongo el símil de la familia. O sea, a mí a veces no me apetece ir al supermercado a ir a comprar comida para que la nevera esté llena. Pero si alguien lo tiene que hacer. A veces no me apetece hacer la cena. Pero es que ya no me planteo. ¿Sí? O sea, lo mismo. Te diré, mira, Pancho, es que no me apetece hacer la cena. Y luego la haré y encontraré mi forma de que me apetezca. Yo creo que es algo muy profundo y va mucho más allá de que esta parte si te apetece o no, porque cada persona tenemos el derecho de decir si quiero o no quiero, si acepto este conversar o no acepto. Y por naturaleza tenemos, pero cuando estás en una organización, al final pueden ser que haya muchas cosas que no te apetecen, pero ahí entras como en ese conflicto, ¿no? Me quiero poner en mi lugar. Y hay veces que a mí me invitan a algunas reuniones a participar o quién sabe mi opinión. Y yo digo, no, es que no metas, es que no quiero participar, ¿verdad? Porque no puedo, porque, oye, pues hagan ustedes, si hay un acuerdo, pues me comparten, ¿verdad? Y entiendo esa parte de decir no me apetece, ¿verdad? Y a mí me suceden dos cosas. Uno es cuando yo me siento seguro de mí mismo, decir no, es que van a hacer bien las cosas. Pero hay veces, ocasiones es no, ¿y qué pasaría si estuviera ahí porque me están invitando y no? Entonces yo entro en ese conflicto, pero creo que va en el mismo sentido, pero al final es confiar, ¿verdad? Sí, y yo creo a ver, o sea, yo creo que lo mejor es si la organización, esa, llamémosla plana, hay gente en la organización que le apetece hacer eso que a mí no me apetece. Perfecto. Entonces, sí, yo puedo decir que quiero esto, pero no me apetece eso. Pero hay momentos que alguien lo tiene que hacer y la organización, conjuntamente, los miembros de esta familia, tenemos que conjuntamente, entonces sí que es conjuntamente decir, ¿qué hacemos con eso? Yo siempre digo en TAF, a ver, la gente que trabajamos en TAF, llevar la parte económica de la empresa, hay una persona que le apetezca. Dos. A los demás no nos apetece. Pero si esas dos personas no existiesen, yo te aseguro que tienes que buscarlas, apetecerme. Tienes que buscar las ganas. Es un mindset, es una mentalidad de decir, no me apetece, ok. ¿Qué otra mentalidad puedo tener para hacerlo aun cuando no me apetezca? Porque eso sí, yo creo que muchas veces cuando hablamos de las empresas planas y la gente le emociona y piensa, wow, esto sí, claro. ¿Qué piensan? Una es, nadie me va a controlar, voy a hacer lo que me da la gana y voy a hacer lo que me apetezca. Yo creo que esta idea de la empresa plana es una idea bastante errónea.
Bueno, pero al principio es la conexión. Voy a dar un paso porque esto tiene algo bueno. Yo creo que ese es el resultado de, pero cuando tú inicias el proceso en ese viaje, es todo lo que te pasa en el proceso. Y ese es lo que tienes que disfrutar, que ahí donde están esos vaivenes que te apetece, no te apetece, que te estás volviendo loco porque no entiendes, y luego que esto se formó un caos porque no sabes qué va a pasar. Y entonces viene toda esta etapa en donde dices, ya avanzamos, pero ya retrocedimos, o sea, hicimos hacia atrás, ¿no? Mm. Y sí, yo creo que, a ver, estamos hablando eso, ¿no? Es también la mentalidad de hacer cosas aunque no me apetezcan, de tomar responsabilidad para que alguien las haga, si no, a mí no me apetecen, pero que se hagan porque se tienen que hacer, desgraciadamente. Es como ir al súper, se tiene que ir al súper para poder comer. Y luego hay otro tema, yo creo, de las empresas planas, que también no están a veces concebido. Eso. Yo, a partir de ahora, o sea, yo creo que en la empresa jerárquica siempre hay el productor y el consumidor, ¿no? El productor normalmente es el jefe, el que produce ideas, motivación, entusiasmo, eh, ¿sí? Los cambios. Y el consumidor normalmente es el empleado que los consume. Y cuando consumimos tenemos el derecho de quejarnos y nos encanta quejarnos y esperamos que el productor, en este caso el manager, te cree nuevas ideas y cree nuevas formas para que el consumidor se deje de quejar. ¿Sí? Yo creo que en la empresa plana, conjuntamente, hemos de pasar hemos de cambiar esa idea de productor-consumidor a los dos producimos y consumimos. Porque si no, porque sobre todo lo que se requiere es que, como decíamos, ¿no? Que yo deje de, según cómo, de quejarme. Yo deje de quejarme y empiece a producir aquello que quiero consumir. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de nuestros, no sé, a menudo los niños cuando son pequeños. Mamá, papá, ¿qué cenamos hoy? Y entonces tú dices, tal, no, eso no me gusta. Y entonces algunos padres somos, bueno, pues voy a hacer no sé qué, no, es que esto no me gusta. Bueno, voy a hacer, no, es que esto no me gusta. Sí, esto es el padre-hijo, consumir, productor, consumidor. Y el padre quiere, o hasta el final ya, hasta que ya no puedes hasta más, esto es lo que hay, punto. También somos padres así. La diferencia es cuando yo un día le dije a mi hija, a partir de ahora, una vez a la semana tú vas a hacer la cena. Y yo me voy a comer lo que tú hagas. Yo te aseguro que desde ese día, cuando ella empieza a ser la productora de la comida, que también es la consumidora, se queja menos y no simplemente eso, sino que también valora mucho más lo que le das de comer. Y eso es un ejemplo, pero si nos vamos a la empresa es lo mismo, ¿eh? Es decir, perdona que te haya pasado un momento, pero es lo mismo en la empresa. En la empresa es cuando yo, en una empresa plana, necesito ser productor y consumidor. Y entonces tengo que producir aquello que quiero consumir. Pues empiezo a quejarme menos. También porque produzco lo que quiero consumir. Pero me quejo menos. Y empiezo a pensar más, ¿qué es lo que realmente quiero producir? No sé si entiendes el símil lo que estoy intentando decir, Sí, ¿no? la analogía del consumidor y del productor. Pero entonces, tu mirada es que para que que te apetezca o que vivas esta etapa de la propiedad,
tienes que irte a un rol de productor constantemente, porque como bien dices tú, regresas al tema del consumidor. Y yo creo que a nadie le gusta tomar muchas veces este rol, estos zapatos, de ser el productor, que eso es lo que pasa en la realidad. Y, y estoy muy de acuerdo contigo también con que las empresas horizontales, autogestionadas, autoorganizadas, sucede esto todos los días. Y eso lo veo el reflejo, que luego me regañan aquí cuando escuchan el podcast mis colaboradores, porque dice, ¿por qué? Aunque hemos avanzado mucho, también lo tengo que reconocer, pues luego vienen estas miradas que le pasan a las personas, ¿verdad? Estando ahí en el día a día, vienen estos pensamientos, pues me voy a quejar. Y dice, no, pero tengo esta responsabilidad ahora, entonces, ¿cómo cambio esta parte? Y yo creo que el mejor cambio es que practiques el tema de la propiedad, del dueño, ¿no? Yo creo que no hay otra cosa más sencilla y sin tantos complejidad de decir cómo se hace. Pues mira, aquí está esto y Exacto, vas a exacto. invertir en esto o qué ocupas con eso. Como acá en México se habla la quincena, porque la nómina llega a la quincena, como lo que te llegó y tú eres el productor. Una vez que recibes ese pago, ese ingreso de dinero, tú decides qué vas a hacer con eso. Y ahí viene esa mentalidad práctica que tú dices, me gusta la analogía, de cómo una persona puede sentirse como parte de la propiedad. Y es lo que decíamos, o sea, al final es eso, o sea, ser productor y tener mentalidad de propietario, eso en la teoría, exacto. Y yo no sabría hacer otra cosa en estos momentos, o sea, no me volvería para nada a una empresa jerárquica, pero sí que te diría que este es el challenge o lo que más cuesta, porque realmente eso es lo que se requiere, o sea, la empresa plana. Yo tengo mucho contacto con mucha gente que vienen a la formación y dicen, oh, yo trabajo para una empresa plana. Y yo siempre pienso, bueno, pues la suerte que tienes. Entonces empiezo a escuchar y lo que dicen, lo que oigo que dicen es, sí, sí, no hay jefes. Pero claro, eso no quiere decir una empresa plana. O sea, estructuralmente sí que es plana, pero mentalmente no es plana. Porque lo que decíamos del consumidor y el productor y la mentalidad de propietario, hay también otra cosa que es muy típica de la empresa jerárquica, que no puede existir en la empresa plana, es cuando yo tengo un conflicto con alguien, le llamamos un roce, un conflicto. ¿Qué pasa en la empresa jerárquica? Normalmente me voy al jefe y le digo, Pancho, tú, que a ver si hablas con porque tal, 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 y a ver si, sí, vale. Entonces me voy a alguien que tiene que solucionar mi problema. Eso en la empresa plana no funciona así. En la empresa plana no hay ningún Pancho que te solucione ese problema. En la empresa plana tú tienes que ir a hablar con esa persona. Y no simplemente requiere el esfuerzo de ir a hablar con esa persona, sino otra vez la mentalidad que requiere ir a hablar con esa persona desde la empresa plana. Y para mí la mentalidad esa es una mentalidad que requiere que lo primero que yo tengo que acordarme es que no se trata de convencer a ese de que no tiene la razón, que es lo típico que hacemos cuando me voy a Pancho, si yo me voy a mi jefe, es porque yo tengo la razón y el otro no la tiene y quiero que alguien le convenza. En la empresa plana no me puedo ir a ese y decirle, oye, que tengo yo la razón y que tú no la tienes. Y me tengo que ir a ese y acordarme de que lo que yo necesito es conseguir que trabajemos conjuntamente. Y para eso necesito pausar mi necesidad de tener la razón y de cambiar al otro.
Y yo sé que a ti te gusta mucho hablar del ego, y eso es difícil, porque a los egos nos encanta tener la razón. Y yo necesito pausar mi ego e irme a ese y decirle, oye, aunque me gustaría que cambiases, lo que quiero es que tengamos una buena relación, que podamos trabajar juntos. Y para eso requiere que yo pause mi ego. A ver, Eva, pero yéndonos al tema práctico, Sí. y me pongo otra vez en lugar, ¿qué habilidades o qué Mm, prácticas debería yo de tener, mm, pues para vivir estas cosas que se viven o este cambio de mentalidad? mm, ¿Por dónde inicio? O sea, al final esto sucede en una empresa que ya empezó o que va a mm, empezar o que ya está, porque me ha mm, tocado de todo mm, y lo vivo hasta el día de hoy. Pero qué prácticas, cuál es lo que tú vives o lo que tú ves que poder llegar a ese cambio de mentalidad? mm. Yo creo que todo lo que hemos hablado es algo que con lo que tienes que hablar con la gente de eso, ¿no? Porque ellos no han entendido el productor consumidor o el concepto de propietario. Todo eso ayuda. El que entiendan que eso es lo que han dicho sí. Han dicho sí, empresa plana, sí, a partir de ahora mentalidad de propietario, sí, a partir de ahora mentalidad de productor. Y lo mismo es con el tema de las relaciones, ¿no? Es las relaciones y la cultura de la compañía. Es decir, en la empresa jerárquica volvemos a pensar que la cultura se crea en recursos humanos. Y ahí dan feedback, y hay alguien en recursos humanos que da feedback, y si no crean ese development, performance, bla, 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 ese documento para que se dé feedback, todo eso se hace en recursos humanos. ¿Qué se requiere? Pues que la gente entienda que en la empresa plana no existe recursos humanos que se encarga de la cultura, sino que todo el mundo en la organización somos responsables de la cultura que tenemos. Y para eso se requiere que yo me vea responsable justamente en eso que estamos hablando, ¿no? En mejorar relaciones. Para que tú y yo tengamos una buena relación, si yo no me veo responsable, como que esta no es mi responsabilidad, sino la de recursos humanos o la de mi jefe, no voy a hacer el esfuerzo que requiere venir a hablar contigo de nuestra relación. O sea, me tengo que ver responsable de eso, igual que me tengo que ver responsable de tu desarrollo. Y para eso también se requiere que tú te veas responsable de mi desarrollo. Y no que hay un jefe que te va a ayudar a ti a desarrollarte y darte feedback y otro que me vaya a ayudar a mí a desarrollar. No. Eso en la empresa plana no existe. Y quiero hacerte una reflexión también que nosotros vivimos. Nosotros hasta el 2019 teníamos una persona que a partir de esa fecha nuestra organización inició el proceso y quitamos que era recursos humanos y esto que acabas de mencionar y entonces varios de los conflictos que tuvimos era precisamente que todo el mundo se iba a quejar con ella y hicimos muy buenas cosas, pero ahí eso llegamos a un cuello de botella. Decidimos quitarla diciembre del 2018, lo recuerdo muy bien, pero ahora en esta etapa, que ya somos más personas, pues decidimos traer una persona que tuviera el rol de coordinar personas y cultura. Y una de las cosas que uno de los ejercicios que hicimos fue preguntarle a las personas para qué era ese rol. Y las personas decían que era me vas a ayudar a resolver mis problemas, me vas a ayudar a los chismes, o sea, tú eres mi psicóloga, tú eres, y entonces lo primero que nosotros decidimos fue, para eso no es. Entonces, y aquí era una pregunta para saber el sentir de, pues, a qué venía esa persona a colaborar con nosotros. Y bueno, el resultado salió que muchas personas
pensaban decir, bueno, pues es la misma que estaba antes y ahora ya tenemos a quién le vamos a Claro. decir que me resuelve. Y eso es un sentir natural, ¿no? Tiene poco, creo que tiene 4 meses esta persona. Mm, Primero venía de una empresa jerárquica, mm, no sabía nada de esto, pero bueno, le gusta y que también encontrar a mm, alguien quien se integre a hacer equipo para tomar estos roles, pues es bien complejo porque no hay. Entonces mm, es como entrar, así, bueno, así lo hemos hecho nosotros. mm. Y al final, pues es seguir trabajando. O sea, oye, yo no te voy a resolver nada, ¿no? O sea, yo no soy aquí tu jefe, ¿no? Yo simplemente, esta es la cultura que creemos y entre todos la vamos a hacer y la vamos a ir construyendo y poniendo cosas ahí, complementando en este tema de la mirada de la cultura, pero realmente las personas, eso pensamos. Y regresando al inicio de la conversación, estamos esperando con quién nos quejamos. Exacto. ¿Con quién no, a quién nos vamos a quejar? ¿Quién nos va a solucionar el problema? ¿A quién le podemos, sí, mandar la patata caliente? Y esa mentalidad, eso se requiere en una empresa plana. Entonces, cuando las empresas planas a veces dicen, sí, pero tal, no sé, porque estamos, claro, estructuralmente somos una empresa plana, pero tal, la gente sigue quejándose. Es porque lo siento, pero lo que no han entendido es la mentalidad que se requiere en una empresa plana. Sí, yo creo que hay un doble discurso, ¿no? Y tenemos que ser, lo digo por nosotros, Mm, mm, eh, que es eso, ¿no? O sea, lo mm. mencionas y nosotros siempre decimos, bueno, estamos en el proceso porque no lo hemos terminado y tiene que ver con esa referencia de decir, no hemos llegado al tema de que las personas son las propietarias y son las productoras, porque no es Sí. así en realidad. Y en el fondo, pues hay muchas cosas que yo contribuyo y aporto para... Y no es fácil, Pacho, y no es fácil. O sea, nosotros que nos dedicamos a eso y justamente nos dedicamos a entrenar la mentalidad que la gente tiene que tener, etcétera, etcétera, ¿sí? En nuestra compañía, a veces, lógicamente, también nos gusta ir a quejarnos a alguien. O sea, para gustar nos gusta y pensamos que sí, darle feedback, sí, estamos comprometidos en darnos continuamente feedback, pero me encantaría que fueses tú el que hagas el trabajo, sí. Entonces, yo creo que es un proceso que no tiene fin, pero es un proceso en el que se requiere commitment, es compromiso, y en el que se requiere entender que habrá subidas y bajadas. Y también esta parte de las subidas y bajadas, también no lo entendemos, ¿eh? No, claro. Eso es otro tema, porque veo como que es parte de la Mm, naturaleza del proceso. mm, mm, Y esta parte de las subidas y bajadas, cómo subir mm. el ánimo si nadie te ayuda, eso es, ¿qué, qué práctica y debilidades hay para que esas subidas y bajadas pues se mantenga plano? Porque es como decir, todo el día voy a estar feliz, eso es No, mentira. no, 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 no. Y cómo esas Imposible. subidas y bajadas en esa Mm, frecuencia mm, nos mantenemos mm, motivados, mm, inspirados mm. y que esto Y, es un buen camino. y yo creo que prácticas, seguro que hay muchas prácticas, ¿no? Y yo creo que cada organización necesita encontrar sus prácticas. Nosotros, por ejemplo, y te pondré un ejemplo, esta mañana justamente hablaba con una compañera. La semana pasada tuvo una mala semana. Comunica a través del teléfono, el canal que utilizamos, que es el Slack. Tengo una mala semana, me ha pasado esto. O sea, perdona por la palabra, vomita lo que le ha pasado, es en plan, está. Y ella es responsable de pedir ayuda cuando está en ese estado. O nosotros decimos, oye, ya sabes, estamos aquí si nos necesitas. Entonces, se trata de realmente creer que esa persona es capaz de encontrar su subida y si no encuentra su subida, va a pedir ayuda y la ayuda no será, Eva, solucioname el problema. No, no, no. La subida es, Eva, podemos hablar, ayúdame, hazme de coach,
hazme preguntas que que me ayuden a buscar la solución a mi problema. Que es lo mismo que es, Eva, tengo una mala relación con no sé quién, ayúdame para que encuentre yo qué es lo que yo necesito para poder tener esa conversación. No que tú me la soluciones, sino que ayúdame, hazme de coach y ayúdame para que yo luego pueda hacer esa conversación. O sea, yo me quejo y me quejo y me quejo y a veces necesito ayuda para dejarme de quejar. O sea, en la empresa plana, como decía, no es que no nos podamos quejar, sino que yo necesito ser responsable de decir cuánto rato me quiero quejar y ser responsable de entender que ha llegado el punto, ya no me puedo seguir quejando. Necesito encontrar la solución para dejarme de quejar. Claro, que ahí está esta parte bien interesante que es pedir ayuda, ¿no? Solicitar con esa humildad, apagando el ego, es decir, Exacto. alguien me ayude a reflexionar y a través de preguntas o de Exacto. reflexiones poder encontrar y conectar con algo para salir, porque yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Y como tú dices, te pasó a tu compañera, pero igual te puede pasar a ti, o ya te pasó o te va a pasar, ¿verdad? Seguramente. Siempre. Como conducta humana, pues es parte de nuestro Exacto. vivir cotidiano, ¿no? Pero en realidad es eso, y es parte de la cultura, ¿no? Que tenemos que conectar y estar ahí. Eva, en esta parte, yo sé que has aprendido mucho en 14 años, mucho aprendizaje, muchos cursos, talleres en Europa, a nivel mundial y en España. ¿Qué encuentras en las organizaciones adicional a esto? Cuando uno quiere empezar o los que ya empezamos, ¿qué otra cosa hay como un patrón? Yo creo que hay otra cosa también que, y a ver si me he entendido la pregunta y si no me rectificas, pero yo creo que hay otro patrón muy típico que es el de la toma de decisiones. Es decir, en la empresa jerárquica yo ya sé que no me van a pedir la opinión si no soy importante, ¿sí? Y si me la piden, como que yo ya sé que no me la piden, o que, ¿sabes? Es como, ya es parte de la empresa jerárquica, pues si tienes suerte, depende de dónde estás, te la piden, pero si no, te la piden. En las empresas planas pensamos que a partir de ahora yo voy a estar en toda la toma de decisiones. Y eso tampoco no es la empresa plana. Para mí la empresa plana es, yo confío al 100% en ti de que en esas decisiones que tú vas a tomar van a ser buenas decisiones, por lo que hace que yo no tenga que estar en todas las reuniones. Entonces, el trust, la confianza, el que realmente crea que tú estás capacitado a tomar las decisiones porque hemos creado una cultura en la que no es un tema simplemente de competencia, sino de que no vas a tomar malas decisiones por mí y entonces me lo tengo que creer y si no no me lo creo, lo tenemos que hablar tú y yo, etcétera, etcétera. Pero como eso está de base, eso quiere decir que puedo estar en simplemente aquellas reuniones que realmente crea que tengo que estar. Pero no a partir de ahora estar en todas. Y eso es una idea también, yo creo, mal concebida. Nosotros vivimos un proceso en el equipo de ventas. Me acuerdo, esto fue en 2000, no sé, 19 o 18, no me acuerdo. Creo que fue en 2018. Y ellos decidieron que todos iban a tomar las decisiones. Y llegó un momento en que, no sé, voy a decir un número que a lo mejor me equivoco y luego me van a corregir. 20 reuniones para decidir qué polígrafo íbamos a comprar
o que el agua. Estoy poniendo ejemplos que a lo mejor no son reales. Es igual. Esta conversación me la compartieron a mí, que de hecho he querido hacer un episodio de eso, de todo lo que, de lo que pasaron. Y entonces llegaron a decir, oye, ya estamos hartos de tantas reuniones, estamos hasta aquí. Y la interpretación es que todos tenemos que tomar decisiones. Y todos eran todos, o sea, estaba el de logística, el de marketing, y eran todos tomando decisiones y decir, oye, necesito hacer esto. Y es un caso bien bonito porque lo pongo y después de entrar en una crisis, pues dije, no, oye, pues yo no tengo que participar a tomar una decisión de que si le vamos a vender a una persona o una promoción o lo que sea. Pero si no tiene que ver conmigo, pues no. Y fue muy duro. Y tú te refieres a eso y sí pasa, ¿no? Y pasa muchas veces también o lo he vivido, como de las personas que invitas y no se quieren involucrar porque el tema no le apetece. Y también, como dices, bueno, ¿yo aquí qué hago, no? Y hemos ido aprendiendo también como separando, o sea, si un tema fiscal, ni a mí me gusta ir porque ni le entiendo. Y más en nuestros países que cada 3 meses van cambiando la cuestión fiscal. No sé si pasa en Suecia, pero, o en España, pero menos acá en México. Y bueno, pues me explicas cómo y qué hay que hacer para hacer, porque si no, como propietario, pues no haces negocios y haces todo el caso. Entonces, esta toma de decisiones también implica eh, en donde si te invitan es porque tienes ese conocimiento, ese expertise, donde tú eres importante con tu opinión porque tienes un aprendizaje, un conocimiento sobre algo, ¿no? Entonces nosotros hemos vivido ese tema y digo, y lo cuento porque fue real y también muy bonito de cómo lo resolvieron, ¿verdad? Yo creo a ver, este es algo que está más o menos, existe en todas las empresas planas como problema, ¿no? O sea, hay muchas empresas planas que llega un momento que no pueden tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si no estamos todos, porque hay alguien que está enfermo, hemos de aplazar la reunión hasta que estemos todos. Pero no existe nunca ese día, desgraciadamente. Entonces, ¿sabes? Las decisiones o luego pensamos que eso, que todos tenemos que estar en la reunión y todos tenemos que, el consenso, es que llega al absurdo. Entonces no se toman decisiones porque todos tenemos que gustar la decisión. Y no está, a ver, yo creo que con concepto teórico está muy bien, pero a la práctica es imposible. Entonces, la mentalidad es eso, es entender que la suerte que tengo en una empresa plana es que no tengo que estar en todas partes, que voy a realmente creer que la gente que está a mi alrededor, que trabaja para esta empresa plana, tiene la misma mentalidad que tengo yo y por tanto la decisión que ellos toman serán válidas para mí también. Y eso tampoco no es difícil cambiar, no es tan fácil. Sí, porque tú puedes tener una objeción sobre algo y decir, oye, pues tengo esto y me gustaría que me escuchen, tengo estos argumentos, con la mirada a lo mejor no resuena porque estamos hablando de un proyecto, somos 5 y yo soy el único que aparece con esta mirada de decir, oye, a mí me preocupa esto, ¿verdad? ¿Cómo abrimos ese espacio para reflexionarlo y decir, bueno, te vamos a dar nosotros 4 estamos muy alineados, muy claro, pero ¿qué hay detrás de eso, no? Porque muchas veces también aparece como mi conflicto de interés o mi situación. Hay personas demasiado negativas, constructivas, yo diría. Oye, pues se va a caer el cielo y me va a caer en la cabeza. ¿Y qué vamos a hacer? Nos va a caer un rayo, ¿no? Que es posible que caiga un rayo, ¿no? En cualquier parte del mundo y a quien sea, ¿no? Hay probabilidad. Pero este tipo también de personas que aparecen con esta situación, pues, ¿cómo le damos ese espacio a la discusión, ¿verdad? De decidir sobre un proyecto
y como tú dices, pues va o no va. Mm. No sé, a ver, yo no sé, y estoy pensando cómo te contesto a esta pregunta, porque tampoco no sé cómo, pero hay algo que para mí yo creo que se requiere en cualquier tipo, eso sí, en cualquier tipo de organización, es el que yo puedo tener yo tengo mis preferencias, ¿sí? De lo que sea. O sea, ahora estabas hablando del que es más pesimista o el que es más crítico o el que es no sé qué, no sé cuántos. Pero yo creo que todas las vertientes o las distintas formas de ser, todas son válidas. Todas, ¿sí? A menudo lo que nos pasa es que tenemos unas preferencias que hace que cuando es nuestro puesto tengamos dificultad en escuchar. Y tenemos dificultad en escuchar porque a veces, si yo soy muy optimista, pienso que si escucho al pesimista me va a convencer. O, o pienso que el pesimista simplemente hablará de lo malo y no me apetece escucharlo, ¿sí? O el que es más introvertido y el extrovertido, o el que es el más social y tal, o el que es más analítico, ¿no? Entonces yo creo que en todas las organizaciones se requiere de uno autoconocimiento y de la otra es aceptación de los demás. Y ese es un trabajo que tampoco es fácil. Es decir, eh, yo siempre digo, yo soy de una forma de ser que soy bastante directa en mi comunicación. Yo prefiero la comunicación directa. A menudo cuando mi interlocutor no tiene esa comunicación directa, pienso que me voy a contagiar, ¿sí? Pero mi desarrollo personal es el seguir pensando que a lo mejor mi comunicación directa es mi mejor opción, pero que hay algo en esa otra comunicación que no es tan directa, que es tan bueno como mi comunicación directa. Cuando yo llego a ese nivel de aceptación, me es mucho más fácil escuchar a la gente que no es como yo. Sí, porque todos los puntos de vista son igual de importantes y tienen el Sí. mismo valor. No hay un porcentaje, el tuyo es malo, porque entonces ahí viene el juicio y el juzgar. Yo sí tengo la razón, tú no. Y ahí donde le damos, perdón mi francés, en la madre, como decimos en México, al proceso, ¿no? A esa conversación. Decir, yo sí tengo razón, tú no. Pero si pues, tú lo ves blanco, yo lo veo negro, los dos tienen el mismo valor desde esa mirada de pausa del Exacto. ego, ¿no? Al final también. Y cuando yo llego a eso, cuando llego a ese nivel de poder pausar el ego y tener un, un, un- Para mí aceptación es, ok, lo acepto. No, eso no es aceptación. Aceptación es llegar a un punto interno en el que yo entiendo realmente que mi comunicación directa es tan buena y beneficiosa como la comunicación menos indirecta. Y eso cuesta. Y eso yo siempre digo, yo era directa viviendo en Barcelona, pero llegué a Suecia y todavía soy más directa, porque el sueco es muchas cosas, pero directo no es. Entonces, exacto, entonces yo siempre tengo el miedo de que me voy a infectar de ese virus de no ser directo. Y hay momentos que el no ser tan directo, y lo he experimentado en carne y huesos, es muy beneficioso. Entonces, cuando yo realmente entiendo eso y consigo en ese estado mental, y digo mental y hago así, porque no es mental, sino que es de estado de, ¿sí? Cuando dejo de quejarme del que el indirecto es malo, no ser directo, ese momento realmente es cuando la comunicación funciona. Pero para eso necesito pausar el ego. Eva, Sí, ¿qué sí. otra cosa te gustaría compartir para ir finalizando nuestro conversar? Algo Mm, que creas importante, mm, que no lo mm, hayamos comentado. mm. No sé, yo creo que yo, yo creo que si hay algo
que nos tendríamos que dedicar todos mucho más. Nuestro tiempo e inversión personal es a mirar qué es lo que yo puedo hacer distinto, pensar distinto, ser distinto, comunicar distinto, para que haga que nuestra comunicación mejore. Y no tanto qué es lo que Pancho debe de hacer distinto, pensar distinto o hacer distinto para que nuestra comunicación funcione. Porque yo no tengo control. No te puedo controlar a ti, no, es imposible. Pero sí que puedo controlar o tener acceso a decidir cómo me comporto, cómo me siento, qué interpretaciones hago, cuál es mi actitud. Es lo único que tengo posibilidad de controlar. Entonces yo creo que, y sobre todo en temas de liderazgo, yo creo que si todos los seres humanos nos viésemos como líderes, cuando vamos al súper, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con el cliente, con quien sea, pero pensásemos en ese liderazgo como qué es lo que yo hago, digo, soy, que a veces no es tan favorable y que a veces necesitaría cambiar para poder mejorar las relaciones, yo creo que el mundo iría mejor. Sí, porque ahí viene la parte del ser, la parte personal, ¿verdad? De reconocerme, saber quién soy, quién no soy. Y yo creo que esta parte, yo hace poco lo hablaba con mi socio, decía, bueno, mientras no regresemos a esa parte, dedicarnos tiempo y saber, no podemos avanzar porque todo depende de ahí y todos los conflictos, diferencias, problemas, oportunidades regresan al tema de quién eres tú, cómo estás, y creo que esa es la parte más compleja, regresando al tema de mi detox, pues el problema lo tengo yo, cómo cambiar esa mentalidad, que si he cambiado mi mentalidad a ser más colaborativo, más horizontal, pues a la hora que me dicen, oye, es que tú, pues, con tu estilo de vida, de alimentos, pues no va, o sea, no es. ¿Cómo haces ese cambio para tu beneficio de tu salud saludable, ¿no? Entonces, y ahí es donde está lo interesante de esto. Y yo creo que ya para finalizar, yo creo que, a ver, si yo siempre digo, la gente no es el problema, tus compañeros no es el problema, tus colaboradores no es tu jefe no es el problema. El problema soy yo, que tengo millones de botones, ¿sí? En todo a mí, que tú a lo mejor dices algo y aprietas ese botón y yo reacciono. Entonces, no eres tú el problema es que yo no tengo control de mis botones y que tengo millones. Entonces, yo necesito ser responsable de controlar mis botones porque no eres tú el problema, soy yo. Y por eso necesito ser responsable. Y a veces decir, no, pues es igual, que me apriete el botón y ahora me voy a... o no, ahora ese botón no, y ahora necesito hacer algo distinto, pensar distinto, hacer otra interpretación para que ese botón no se apriete. Claro, tu autoconocimiento, ¿no? Exacto, exacto. Y luego, como tú decías, el cambio, siempre y cuando yo no vea un beneficio para mí, ese cambio no lo voy a hacer. Y tú estás hablando de algo muy concreto, que es un tema de dieta. Cuando cambias la dieta, cuando realmente ves que vas a ganar algo, y ha de ser muy grande, ¿eh? Muy grande ese cambio, hay ese beneficio, para que decidas cambiar un hábito. ¿Cómo es ese? Difícil, difícil. Eva, pues muchas gracias, te agradezco mucho. La verdad esperaba conversar de hace tiempo y aprecio mucho tu conocimiento y toda tu experiencia, así que estoy muy agradecido. ¿Dónde te pueden encontrar alguien que quiera saber de ti, de la consultoría que tienen, de su Sí. podcast también? O sea, ¿en dónde estás? ¿Dónde aparecen? De sus... Yo creo que como todo el mundo, en LinkedIn estoy. Pero si no, por desgracia creamos este nombre de compañía que es muy raro, que es Tough Leadership Training. Pero si no, allí también no se me puede encontrar. Pues muy bien. Pues te Un agradezco placer, mucho nuevamente igualmente. y gracias. Gracias a ti. Gracias. Chao. Bye. Chao.
Te invito a que compartas en tus redes sociales si te gustó este episodio y también compárteme tu aprendizaje.